¿Por qué o para qué querrías ser mejor persona? ¿Para ser querido? ¿Para gustar más? ¿Para que te vaya bien? ¿Para que los demás sean buenos contigo? De ser así, ¿qué crees? No quieres ser mejor persona, solo te interesan los beneficios que crees que obtendrías siéndolo. Y así, aunque te esforzaras y cambiaras, no estarías siendo mejor. Serías solo como un niño maleducado intentando chantajear a la vida para que le dé algo. Ok, me portaré bien, pero cómprame esto. Ok, seré mejor persona, pero dame algo. ¿Te suenan parecidos? Ser mejor no es a cambio de algo. No es para que te elogien, no es para que te acepten, no es para que te quieran o te feliciten, no es para tener un lugar en el cielo, no es para evitar un castigo. Pero, entonces, ¿para qué es? ¿Qué sentido tiene ser mejor persona si no es para que la vida te dé algo? Pues, eso, que aparentemente no lo tiene, no tiene sentido. ¿Por qué defenderías de una injusticia a una persona inocente? Sí, eso requiere valentía y hasta puede que te meta en problemas. ¿Por qué serías honesto si hasta puede que mentir te haga zafarte rápido de muchas situaciones? Es más, hasta puede que te dé ventajas inmediatas frente a la gente que crea en ti. ¿Por qué te obligarías a ser el primero en arriesgarte o intentar algo como un líder lo haría? Si puedes esperar a que otros lo hagan primero y que fallen ellos, no tú. ¿Por qué serías agradecido, generoso? ¿Por qué darías de ti y tu valioso tiempo y esfuerzo por otros? ¿Por qué les obsequiarías o compartirías? Si puedes conservarlo todo y quedártelo para ti, ¿por qué serías perseverante en algo? Si puedes recostarte en un cómodo sofá y comer y beber y perderte en la televisión o el celular sin tener que agotar tu valiosa energía esforzándote. ¿Por qué serías empático, tolerante o comprensivo con gente a la que no conoces y que no te importa? Si ponerte en sus zapatos requiere un esfuerzo extra al que no estás obligado. ¿Lo ves? Puede que ser mejor persona no tenga sentido. Y peor, porque lo primero que llegará a ti cuando te decidas hacerlo no serán beneficios, sino responsabilidades. Difíciles, dolorosas, que tomarán tiempo, que requerirán trabajo, que exigirán de ti muchísimo. Y entonces, ¿por qué lo harías? ¿Por qué tomarías responsabilidades extras y además por voluntad propia? ¿Estás loco? Entonces, ¿por qué? Porque eso te obligaría a expulsar de dentro de ti la pereza, la cobardía, el egoísmo, la indiferencia, la vileza, el odio, la intolerancia, la arrogancia, la deshonestidad y toda la porquería que se haya metido dentro de ti. ¿Crees que vale la pena? ¿Te parece suficiente? Porque hay más. Decidirte a ser una mejor persona te obligaría a forjarte de una manera distinta, a desechar un montón de basura con la que no naciste, pero que en algún momento de tu vida empezaste a cargar y acumular. Y eso, limpiarte de eso te haría un bien tan grande que no sé qué estás esperando para ganártelo. Además, quiero decirte algo. Si lo fueras, auténtico, valiente, disciplinado, íntegro, leal, perseverante, humilde y un largo etcétera, lo que tú elijas, te lo juro, habría beneficios. Chingos de beneficios. Para ti, para tu familia, para tu pareja, para tu entorno, para tu realidad, para la gente a la que amas, para cada uno de los días de vida que tienes por delante. La pregunta es, repito, ¿lo serías? Aún si no hubiera beneficios, aún si tuvieras que asumir responsabilidades extras por voluntad, por elección, por satisfacción propia y por el simple hecho de ser así, ¿serías amable, atento y divertido con la chica que te gusta? No para que se acueste contigo, sino porque así eres. ¿Y porque actuarías igual con un amigo del que no esperas obtener nada? ¿Serías auténtico, honesto y transparente en tu vida solo porque ese es quien eres? Y no porque le temas al karma o porque crees que hay algo después de la vida y no quieres ser castigado ahí. Si es lo primero, ya eres una mejor persona. Pero si fuera lo segundo, entonces lo que te mueve es el miedo. O sea, no ambicionas alcanzar algo, huyes de algo. Aparentas ser mejor persona, pero solo porque la cobardía te obliga. Y así no cuenta. Pero otra vez la misma pregunta. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué serías una mejor persona? ¿Por qué darías en vez de pedir? ¿Por qué tomarías responsabilidades extras sin pedirle a la vida un beneficio a cambio? ¿Sabes para qué? Para sentir verdadera alta estima por ti. Estima que a ti te ha costado y a ti te debes. Para comprobarte orgulloso de ti y de ser quien eres.
para saber que no importaría cualquiera que fuera tu apariencia, estás lleno de valía, para sonreír por dentro, para saberte en paz contigo, para sentirte suficiente, satisfecho, para levantarte por la mañana sabiendo que tu impacto en el mundo lo hace un lugar mejor, para saber que sin importar cualquiera que fuese tu estatura o complexión, eres grande, fuerte y capaz, para saber que si pudieras elegir ser cualquier persona en el mundo, elegirías ser quien eres, para saber que nunca estás ni estarás solo, que te acompaña un ejército de valores que sembraste en ti, que constantemente cuidaste, que crecieron contigo, que te forman, que te identifican, que defendiste con la vida que ganas, que ellos nunca te dejarán solo, te levantarán cuando caigas, van a respaldarte, a construirte, te volverán sensible, pero combinado con fuerte, resistente, espléndido, atractivo, atractiva, grande, te harán todo un cabrón o cabrona invencibles. Elige un valor, visualiza cómo serías con él, enamórate de esa imagen, siémbralo dentro de ti, defiéndelo a muerte si fuera necesario, vuélvelo parte de tu ejército y cuando sea tuyo, vea por otro. Entonces podrás llamarte líder, valiente, libre, humilde, responsable, agradecido, leal, honesto, perseverante y mucho más. Y lo habrás hecho por ti, no para ganarte algo a cambio. Entonces ya serás una mucho mejor persona, una real, auténtica. Y tú, para bien, nunca volverás a ser el mismo. Arre. Entra a mi página para ver nuestros eventos, ciudades y fechas. Suscríbete para ver el próximo video. Deja tu me gusta si quieres que hable más sobre temas como este. Comparte si quieres apoyarme, comenta, ya sabes que me encanta saber qué piensas y lo más importante, recuerda que todo lo que haces te convierte en quien verdaderamente eres. So I said no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die?